Reanudamos la sesión. Tiene ahora la palabra el señor Delgado por tiempo de 18 minutos. Gracias, muy buenas tardes a todos. En estos 3 años han sucedido muchas cosas en nuestra ciudad. Para los que gobiernan, son más las positivas que las negativas, achacándole las malas a la oposición y, por supuesto, las buenas a su gestión. Justo al revés piensa la oposición. Bien, podríamos entender que todos jugamos nuestro papel. Es lo que tiene la pluralidad política, valor supremo de nuestra Constitución. La verdad podrá ser una, pero son múltiples los prismas por donde enfocarla o llegar a ella. Pero mientras las opiniones son y han de ser variadas y por esencia subjetivas e interesadas, los hechos nos ayudan a ver la realidad con más objetividad. Nos permiten analizar los fenómenos políticos y las actuaciones de nuestros gobernantes y enjuiciarlos con una base sólida. Bien, ¿cuáles son los hechos de estos 3 años de mandato? El alcalde, en un debate del estado del municipio anterior, justificó que no se estaba haciendo gran cosa en Leganés y que entendía que los propios ciudadanos creyeran que el ayuntamiento estaba parado porque los primeros años estaban siendo de preparación. Utilizó el símil del libro, del escritor, refiriéndose al propio Jesús Gómez Ruiz, que se estaba empapando primero de aquello de lo que tenía que escribir. Se estaba organizando mentalmente para la tarea y poniendo la imprenta a engrasar para, cuando estuviera todo a punto, redactar ese libro, ese Leganés, con soltura, seguridad, eficacia y eficiencia. Hoy dice que ha cumplido el 79% de ese libro y no hemos podido hacer otra cosa más que sonreír. 3 años después hemos visto que ese escritor se ha quedado sin papel, sin tinta, sin pluma, sin inspiración, sin ganas y, lo que es peor, sin excusas. Seguramente hay un Leganés en su imaginación, con proyectos y ensoñaciones, fórmulas magistrales, pero como esos lectores que nunca pasan de las primeras páginas del Ulises de Joyce, este escritor, el alcalde de Leganés, ha sido incapaz de redactar ni una sola línea, ni derecha, ni izquierda, ni mucho menos centrada. En realidad, solo hay un libro en blanco, donde encontramos muchas anotaciones en varios post-it en el lateral. Algunos de esos post-it dice que un capítulo no se ha podido escribir porque la crisis y la herencia dejada por los anteriores lo impedía y que suficiente era con sobrevivir. También cuenta ese post-it que Leganés es un avispero de izquierdistas muy peligrosos donde sus asociaciones y entidades de todo tipo son satélites de la antigua Unión Soviética y que solo dialogar con ellos o buscar entendimientos es mostrar concesiones a un peligro para el orden social. En otro post-it se refleja que la Comunidad de Madrid, esa que nos decían que si coincidía gobierno del mismo color en ayuntamiento y ejecutivo regional, se lograría que todo fluyera como la seda, se ha metido en proyectos que han salido ranas, como Eurovegas o Juegos Olímpicos, y han hecho que se olviden de los municipios, donde, claro, como ahora casi todos son del PP, ya no se puede hacer tanto favoritismo con ellos como antes. En otra nota al pie, y para excusar que otro capítulo se va a quedar blanco, nos encontramos con un texto manuscrito por el propio Jesús Gómez, donde manifiesta que no ha encontrado la colaboración de los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, que la mayoría o trabajan para el enemigo o no saben de qué va esto de la Administración, no le entienden y, sobre todo, le protestan demasiado cuando les propone sus grandes planes para Leganés. Cumplir la ley es demasiado engorro, apostilla con letra gótica el alcalde en su nota. Lo mejor que he hecho ha sido mover el banquillo de los concejales y a los técnicos, a 4 interventores nada menos. No me ha servido de nada, pero he dejado claro que el que manda soy yo. Y eso a la gente seguro que lo aprecia, porque en el fondo a los ciudadanos les gusta un gobernante autoritario, destaca el alcalde en una explicación al margen. Y en el post-it más grande, con letras en mayúscula y con varios papelitos separadores, nos encontramos con una especie de novela paralela, unas memorias ocultas que sí ha escrito el alcalde, pero que no son presentables para la editorial, llamada Leganés, ni para el gran público, llamado Leganenses, pero al que se agarra como libro de cabecera para intentar ver si en una de estas lo cuela. En ese post-it gigante no hay ni una autocrítica ni un reproche a su propia gestión. Vemos una letanía de culpas ajenas y de chivos expiatorios. La oposición le ha bloqueado, los socialistas y comunistas han dejado Leganés como un solar, con una deuda millonaria, y los independientes no han hecho más que reventar mis planes.
Pero ¿quiénes son estos, y en especial los que se denominan el partido vecinal, para chafar los grandes proyectos que tengo para Leganés? ¿No se dan cuenta de lo bueno que es el convenio con el canal y de lo que nos dan ahora? ¿Qué importa el futuro? ¿Y qué sabrán ellos de números? ¿Por qué se niegan a que pidamos un préstamo a los bancos de 15 millones de euros para hacer auditorios y centros de Kung Fu? ¿Por qué protestan cuando quiero llenar Legatec de almacenes? ¿No se han dado cuenta de que la tecnología que vale es la que yo diga y que lo de la I más D más I es una reliquia del colectivismo a extinguir? Bueno, perdón, eso se refería el señor Gómez Ruiz a la Seguridad Social. ¿A quién se le ocurre no aprobar lo que yo, el alcalde don Jesús Gómez Ruiz, presento a los plenos? Encima, escribe el alcalde en cursiva: me hablan de negociar. ¿Qué es eso de negociar cuando con la ley de grandes ciudades hago lo que quiero y lo que no me deja ya me busco yo las mañas para sacarlo adelante, o por las buenas o por las malas, a través de mi Junta de Gobierno, donde solo estoy yo y mi Partido Popular? Negociar es mostrar debilidad y yo tengo el bastón de mando. El Pleno ya no sirve de nada. ¿Qué importa que exista una mayoría que diga otra cosa? El Ayuntamiento soy yo, le guste o no. Por eso, hoy el alcalde, responsable y cabeza del actual Gobierno del PP de Leganés, nos ha vuelto a hablar de su libro, del mismo de siempre, el de los últimos años, e incluso el que ya se adivinaba cuando era portavoz en la oposición. Es un libro anodino, que ilusiona muy poco, con mucha retórica, pero sobre todo con mucho humo, pocas ideas, cosas insustanciales y fantasías. Es un libro que, como en los sueños, está lleno de párrafos inconexos, con pasajes onírico, fragmentado, contradictorio, embadurnado de elementos directamente imaginarios. Si hay algo real, ya se encarga de poner al lado un espejo distorsionador. Fíjense que el gran mérito que ha vendido esta mañana es haber cambiado una señal de tráfico en la avenida de Fuenlabrada. Pocas cosas generarán en 2015 más rechazo al lector, al vecino, que esta obra remendada a sí mismo, sin orden ni concierto, sin hilo argumental, deslavazada, pero eso sí, con una portada bien ilustrada y con ribetes de oro, pagada a crédito a los bancos, pero de eso ya se darán cuenta los lectores cuando durante 15 años o más los ciudadanos de Leganés van a tener que pagar los caprichos de última hora de este escritor tan peculiar. Por todo esto, cuando los vecinos de Leganés ya han visto y comprobado en sus propias carnes en qué ha consistido la labor de este escritor, alcalde, ¿creen que en el último debate del estado del municipio que va a haber en esta legislatura merece la pena hablar de los desatinos del señor Gómez y de su gobierno? ¿Gana algo la ciudad y los leganenses si nos recreamos en la decepción y el engaño a propios y extraños? ¿Lo que han hecho en Leganés es para lo que vinieron al ayuntamiento? ¿Para esto han traicionado la voluntad de sus votantes y de todos aquellos que esperaban un cambio después de más de 30 años de socialcomunismo o paleoizquierda, como ustedes lo llamaban? Recuerden que el PP, que ganó las elecciones, si bien no con mayoría absoluta, aunque sí gobiernan de manera absolutista, fue el vencedor de los comicios con estos contundentes argumentos, prometiendo que bajarían los impuestos. ¿Pero han bajado los tributos de alguien? Por supuesto, no los estatales, como el IVA o el IRPF. ¿Pero qué me dicen de la tasa de basura industrial o de la contribución que pagan empresas, naves, pymes? Ganaron las elecciones prometiendo que reducirían el paro. ¿Dónde están los 15.000 empleos en Legatec? ¿Se acuerdan de Coca-Cola y El Pozo? Sí, se han abierto McDonald's y tiendas de compro oro. También algún puesto de castañas asadas, pero nos da que insuficiente para rebajar el paro. Es más, decía el señor Gómez como argumento electoral que había que votar al PP porque 17.000 parados eran demasiados. ¿Y qué les parece los 17.885 de ahora, 3 años después? Ganaron las elecciones prometiendo que acabarían con el enchufismo. Lo que no dijeron es que se había acabado el enchufismo, sí, pero para los otros, porque para los suyos empezaba su momento. Ahí tienen a los cargos de confianza, a los directores generales, a los que trabajan en contratas municipales, a las multinacionales de reciente implantación. Pero esto ahora no se llama enchufe, se llama selección por mérito y capacidad. Claro, igual que antes, pero como lo hacen ustedes, ya está bien. Ganaron las elecciones prometiendo que habría tolerancia cero con la corrupción y se actuaría con transparencia. Bien, en este punto no me voy a detener mucho, porque es cuando el alcalde se pone muy nervioso, empieza a interrumpirme, no sé cómo, terminamos siendo expulsados del Pleno. Hoy,
Afortunadamente hay otro presidente y espero este turno, confío en agotarlo. Solo diremos que mientras redactaba este discurso y esta mañana al oírle, pues tuve una amarga sonrisa al comprobar cómo y en qué quedaban todas las promesas de regeneración, eficacia, transparencia, servicio público y cambio que se habían ofrecido a los vecinos. Papel mojado una vez más, como las comisiones de investigación que sigue bloqueando o esa auditoría que ahora descubre que no vale para nada. Es esa sensación de legislatura tirada, defraudada, agotada, perdida, en la que sabes muy bien quién la ha echado a perder, pero no por eso dejas de sentirte responsable. Seguro que algo también hicimos, hemos hecho y haremos mal. Pero si somos francos, ¿han visto ustedes un fiasco político mayor que el representado por este Gobierno, por este Partido Popular y por este alcalde de Leganés? Hoy lo fácil sería hablar de sus ataques a la educación pública, a los servicios sociales, la subida de tasas de escuelas infantiles, los cierres de los colegios Breven y Valle Inclán, de la clausura del servicio de urgencia de la Fortuna, de los comportamientos despóticos y nepóticos del alcalde y su Gobierno, de cómo vulneran los derechos fundamentales de funcionarios y de líderes de la oposición. Podríamos hablar del nefasto estado general de las calles del municipio, de la cantidad de pleitos u ocasiones que se pierden por la manera chapucera de hacer las cosas. Podríamos hablar de que es un Gobierno enfrentado a la sociedad civil, ya sean asociaciones de vecinos, grupos políticos, peñas, feriantes, sindicatos, medios de comunicación y ya lo último hasta promotores de conciertos. Un Gobierno que ha multiplicado por 2 la deuda. Sí, la ha multiplicado usted por 2 la deuda. Y si no le gusta, pregúntelo al Ministerio de Hacienda. Pero que ha reducido a la mitad la calidad y cantidad de los servicios públicos que se prestan. Un Gobierno que no ha cumplido ni algo tan simple como encargar una auditoría de las cuentas. Claro, así ya puede manejar las cuentas y los datos a su antojo. Un Gobierno que ha dejado a la ciudad hasta sin encierros, sin atracciones en las fiestas, sin profesores que quieran acudir a sus propios homenajes, sin terreno público que no esté destinado a la especulación y el lucro particular de unos pocos, como el Colegio Concertado Arroyo Culebro o el gimnasio privado de Vereda de los Estudiantes. Podríamos hablar de cada concejalía y de cada barrio de Leganés, al que no se le puede mirar a los ojos por cómo los están dejando. Bueno, algo hay que reconocerles. En esto sí han sido ustedes justos e igualitarios. La Fortuna, Leganés Norte, El Carrascal, Santos, Batallas, Arroyo Culebro, Centro, etcétera, están todos igual de abandonados. Pero no quiero hablar de ustedes, porque ya los propios ojos de los vecinos pueden ver el fruto de su gestión cada mañana al levantarse. Hoy quiero hablarles del mañana, de un futuro muy próximo que los leganenses pueden construir no solo cambiando de escritor, de libro, de pluma o de tinta, sino porque los propios vecinos sean los autores de esa gran creación que guarda dentro de sí Leganés. Leganés necesita un vuelco, una sexta velocidad y un nuevo rumbo para poner a nuestra ciudad donde se merece. Hoy ciertamente es el último debate del Estado del municipio, pero el primer discurso de investidura del nuevo Gobierno que habrá en Leganés en menos de un año. Un nuevo Gobierno con una nueva forma de hacer política. ¿Y cómo los vecinos gobernarán Leganés? Pues, evidentemente, con ideas y propuestas, realistas pero ambiciosas. ¿Qué propone ULEG, por ejemplo? Y solo daré algunos retazos por la limitación de tiempo que tenemos. Pues bien, un plan de reactivación económica que pasaría por impulsar la rehabilitación de edificios, de fachadas, la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas. No solo generaríamos empleo, se obtendrían ingresos para las arcas públicas vía tributos, mejoraríamos la calidad de vida de los residentes, en especial de los mayores, y revalorizaríamos esos pisos y esos barrios, sino que además reactivaríamos un sector como el de la construcción en su parte más humanizadora y no especulativa. Sería un plan con corresponsabilidad, porque los propios dueños de los inmuebles afrontarían una parte de la obra, si bien con el apoyo económico y financiero del ayuntamiento, bien por sí mismo, bien por sus empresas públicas, bien gestionando las subvenciones que a escala nacional o europea se destinan para estas actuaciones. Otro ejemplo, habilitaríamos las pistas de colegios e institutos de Leganés para que ningún equipo de nuestra ciudad se tenga que ir fuera para poder competir o practicar su deporte favorito. Reutilizaremos la hora congelada Fundación por el Deporte para que impulse los patrocinios privados y sea un interlocutor que haga equipo entre administración, clubes, deportistas, aficionados y empresas. Nos centraríamos en obras que no superaran los 300.000 euros, fijándonos en las necesidades básicas de cada barrio sin buscar ninguna obra faraónica con la que cortar cintas o buscar
titulares. Implantaríamos el carné pepinero como una tarjeta de servicios que conectaría a los leganenses con los centros de ocio, bibliotecas, tiendas, etcétera, para obtener descuentos, ventajas o impulsar el pequeño comercio. La propuesta que más nos gusta y que además es gratis, ser transparente. Desde publicar los presupuestos, la cuenta general del Ayuntamiento, los acuerdos del Pleno y la Junta de Gobierno y todos los documentos de interés en la web municipal, como los sueldos, la formación o la trayectoria profesional de los concejales y cargos políticos. No estamos hablando de nada extraordinario. Es lo que hacemos en ULEG en nuestra propia página web. Potenciaremos la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, para que sea un lugar de referencia y asesoramiento para los consumidores y afectados por el comportamiento de las empresas, incluido bancos. ULEG ha estado y está ayudando a los estafados por los preferentes o pidiendo que a los vecinos se les devuelva lo pagado por el ilegal euro por receta. Pero esa política de alianza con los vecinos la debe hacer suya la propia institución, el Ayuntamiento como casa de todos, en especial de los más desprotegidos. Antes de fantasear con nuevos planes de urbanismo, se elaborará ese estudio programado, presupuestado y propuesto por ULEG, pero que nunca se ha hecho, que es el que analice la situación inmobiliaria de Leganés, los pisos y locales vacíos o infrautilizados, los alquileres, los precios, las necesidades de la gente, las tendencias del mercado. En un tema tan sensible y comprometido no se puede ir dando palos de ciego. Señor Delgado, vaya terminando. Sí, se ha cedido ya un minuto. Gracias. Con 200.000 euros podríamos ahorrar a la ciudad millones. Se debe manejar un concepto, el que sea, pero uno de seguridad ciudadana. Nosotros creemos en una concepción amplia, donde también se atienda a los elementos sociales y a las deficiencias que están detrás de ciertos comportamientos incívicos. La policía municipal ha de ser de proximidad y debe ser la aliada de nuestros comercios y vecinos. Nada mejor para favorecer la puesta en marcha de negocios que subvencionar o suprimir la tasa de apertura de los mismos en este periodo de crisis. La merma de ingresos sería infinitamente menor a las posibilidades de creación de empleo y riqueza que puede lograr el convertir a Leganés en un foco para la implantación de emprendedores y pequeños negocios. A los jóvenes hay que darles una oportunidad laboral, no solo con cursos más adaptados a la realidad del mercado para facilitar su incorporación, sino con la firma de muchos más convenios. Leganés ha de ser un polo para atraer trabajo, ya sea con el autoempleo o con la creación o la llegada de empresas. Y esto se consigue con los concejales de empleo pisando más la calle y menos la moqueta. Es esencial suscribir un pacto vecinal, un acuerdo programático con el tejido asociativo de Leganés. El futuro pasa por gobiernos coparticipados, transparentes, cercanos, que oigan, sientan y atiendan las necesidades vecinales. Hay que facilitar la participación, que ha de ir acompañada de codecisión. El establecer un referéndum para que los vecinos se sientan partícipes y prioricen en las obras que han de hacerse en sus barrios podría ser uno de esos mecanismos, entre otros muchos. En definitiva, y ya concluyo, y gracias, presidente, por la generosidad en su tiempo, un debate del Estado del municipio debe ser la ocasión ideal para contrastar ideas, proyectos, alternativas. Tampoco hay que estigmatizar la confrontación política, la dura crítica, imprescindible en una sociedad democrática. Estamos ante la Cámara de Representación de los Vecinos y debemos representarles lo mejor posible para evitar ese desencanto con la política que conduce a tantos ciudadanos a la abstención. Reconocemos que esta legislatura ha sido una oportunidad perdida, de la que nos sentimos corresponsables. Y no queremos señalar culpables porque demasiado obvios son. Por eso nos gustaría que hoy se marcara en la pared municipal unas líneas maestras para un futuro que ya es presente, porque el cambio es imparable. Todos, de una ideología o de otra, de una sensibilidad u otra, debemos saber abstraer lo sustancial de lo accesorio. El mínimo común múltiple ha de ser el respeto a los derechos y necesidades humanas más básicas. Esos derechos que dice el profesor Ignatieff, que son la redención del poder. Si no los respetamos, no seremos gobernantes, solo seremos meros detentadores del poder. En ULEG estamos seguros de que se está acabando la época de los detentadores del poder. Llega el de los verdaderos gobernantes, aquellos que saben escuchar y dar a sus vecinos el protagonismo que reclaman y merecen. No lo duden, esto es imparable. Los vecinos gobernaremos Leganés. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Delgado. Señor Calle. Por tiempo de 18 minutos. Buenas tardes, vecinas y vecinos, señores concejales, señor presidente, señor alcalde. Leganés
es una ciudad que sigue teniendo una tasa de desempleo dramática. Es este, sin ninguna duda, el principal problema de la ciudad. En torno a 19.000 personas están desempleadas y viven en una complicada e insoportable situación donde el Gobierno local desiste de plantear medidas concretas para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo. Estos casi 3 años de legislatura se han traducido en la parálisis del desarrollo que se había construido en nuestra ciudad gracias a la participación de la izquierda política y social de nuestro pueblo. Leganés siempre ha sido una referencia en la gestión de políticas sociales, pero desde que gobiernan ustedes se han olvidado del empleo, de los servicios sociales, de la sanidad, de la escuela pública, de la cultura o del deporte base. La falta de inversión ha sido una de las señas de identidad de su equipo de gobierno y creemos que Leganés necesita un impulso para avanzar, no solo desde el punto de vista social, sino también para equilibrar territorialmente la ciudad. Tenemos nuevos desarrollos, sí, nuevos barrios con gente joven y familias, donde aún no hay equipamientos dotacionales básicos. Ahí están las necesidades que demandan los vecinos de la ampliación de vereda, de campo de tiro o la poza del agua. Y al mismo tiempo, los vecinos y vecinas de Zarzaquemada, Leganés Norte, Carrascal, San Nicasio, La Fortuna, el Centro, Los Santos, Batallas o Las Vírgenes ven como sus calles día a día se van deteriorando ante la dejadez que demuestra claramente la inactividad del Gobierno popular. Sin nuevas escuelas infantiles, residencias de mayores o las viviendas para jóvenes en régimen de alquiler. Es necesario un cambio de rumbo político que vuelva a situar a Leganés como una gran ciudad con unos servicios públicos justos, de calidad y solidarios, destinados al equilibrio territorial entre sus barrios y a paliar los efectos de esta devastadora crisis entre sus habitantes. Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, ante el fracaso del Consejo Económico y Social de Leganés, ha venido planteando propuestas concretas sobre fomento del empleo, para el impulso a la formación laboral, con iniciativas a favor del pequeño comercio, planes de rehabilitación de viviendas, reforma de los polígonos industriales, defensa de la plantilla municipal, un plan específico por la inclusión social y la reforma y mejora de nuestros barrios a través de sus equipamientos. Con una tasa de desempleo de más del 27%, donde el 52% de la población juvenil está desempleada y con unas políticas de austeridad, de privatizaciones y de recortes de derechos que nos vienen aplicando los distintos partidos, gobierno del Partido Popular, estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado social con el consiguiente daño que ello produce a la democracia. Y nuestra ciudad no es ajena a los efectos de esta política antisocial que está llevando a cabo el Partido Popular en todos los niveles. A estas alturas de su mandato, los ciudadanos y ciudadanas de Leganés hemos podido comprobar cómo el Partido Popular ha dado ya sobradas muestras de que no tenían ni tienen un proyecto de ciudad para nuestro pueblo. Esta misma mañana lo ha demostrado usted mismo, señor alcalde, con su intervención. 3 horas y media relatando el día a día de la buena labor que vienen haciendo los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Leganés. Pero todo rutina, nada de iniciativas brillantes o que hayan servido para mejorar lo bueno que ya existía. Más de lo mismo. Ahora bien, en el primer año, en este debate, usted afirmó que habían cumplido el 50% de su programa electoral y hoy, 2 años después, solo han hecho un 29% más, lo cual demuestra que ustedes, año a año, cada vez hacen menos, hacen mucho menos. Pero no deja de ser llamativo que entre lo que dicen haber hecho y lo que ya han decidido, que han renunciado, que no van a hacer en esta legislatura, afirma sin rubor alguno que han cumplido con su programa electoral. Es decir, es como ese niño que llega a las 5 a casa, dice que tiene 10 ejercicios para hacer los deberes, pero que no pasa nada, tranquiliza a sus padres porque 3 los tiene hecho y 7 ha decidido que no los va a hacer y que se marcha a jugar. Eso es lo que ha servido su discurso. Y eso sí, no le valoran los profesores, se valora usted mismo, no con un sobresaliente que le da cierto rubor, cierta vergüenza, pero sí con un notable alto. Ese ha sido su discurso de esta mañana. Y claro, señor alcalde, si su silogismo fuera cierto, cualquiera puede preguntarle con todo hecho a qué se van a dedicar ustedes hasta las elecciones de mayo del 2005. Porque mire, de toda su intervención me ha quedado claro que su grandísima labor al frente de la alcaldía ha sido quitar una señal de prohibido en la avenida Fuenlabrada, que lleva 20 años. Espero que los ciudadanos también sepan reconocer tan maña y brillante actuación. Pero por lo demás, solo estoy de acuerdo con usted en una cosa, y es cuando a la 1:11 ha dicho que ya le quedaba muy poquito. Estoy de acuerdo, evidentemente me refiero políticamente. Lo que mi grupo lamenta es que los 2 grandes partidos de la oposición no hayan sido capaces de acordar un candidato o candidata para poner fin a las políticas que ustedes han venido practicando en Leganés.
Y es que de cuanto hemos vivido y tenido que soportar durante este mandato, la característica de su Gobierno ha sido la crisis interna, el agotamiento y la incapacidad de desarrollar políticas que intenten paliar el impacto de la gestión que están llevando a cabo medidas desde Mariano Rajoy, Ignacio González, con salidas neoliberales, conservadoras y de continuos recortes a la crisis que se está viviendo en todo el país. Solo a modo de ejemplo podemos citar la escandalosa tasa de desempleo que tiene nuestra ciudad, el cierre de las emblemáticas escuelas Verbena y Valle Inclán, la situación de desmantelamiento del Hospital Severo Ochoa, el cierre de las urgencias de La Fortuna, la no construcción de un centro de salud en Arroyo Culebro o la venta de 36 viviendas del IBIMA a un fondo de inversión son algunos ejemplos de las consecuencias que tiene para nuestra ciudad las políticas que la derecha ha traído. Y ante todos estos ataques, sin lugar a dudas, en gran medida procedentes de la Comunidad de Madrid, contra los derechos de los vecinos, a la calidad de los servicios públicos y de los barrios de nuestra ciudad, el alcalde de Leganés ha preferido esconderse entre las filas de su partido en lugar de salir a reclamar y defender lo que el cargo de alcalde de Leganés requiere, defender su ciudad y a sus vecinos y sus vecinas. En toda esta etapa, la imagen de la ciudad se ha venido deteriorando por momentos, porque en los últimos 12 meses se han llevado a cabo situaciones inéditas en nuestro municipio, como destinar miles de euros para desfiles militares de soldaditos y recreaciones históricas, y cumplimientos reiterados de los acuerdos adoptados por el Pleno de este Ayuntamiento, problemas en las fiestas, con las peñas, con la seguridad, suspensión de conciertos, negar la asistencia jurídica a las familias de las escuelas Verbena y Valle Inclán, multas indiscriminadas de la Policía Municipal a los vecinos y vecinas de Leganés. Hay que recordar que ustedes cerraron la piscina del Carrascal por falta de gasoil. Esa es su brillante planificación. O recordarles que la Biblioteca Central sigue destrozada, la Solagua aún por empezar, pero eso sí, cedieron una parcela pública de 20.000 metros cuadrados para negocios privados con un canon ridículo. Por no hablar del escándalo y las provocaciones que todos lamentamos haber vivido durante el pregón de la fiesta de San Nicasio. Y, por último, no haber recibido ni atendido a los cientos de vecinos que se encerraron hace escasas fechas en una parroquia de Leganés exigiendo políticas de la infancia. Porque le recuerdo, señor alcalde, que según UNICEF, en España hay 2.300.000 niños viviendo bajo el umbral de la pobreza, también en Leganés. Pero nada de todo esto que yo he señalado ha formado parte ni 30 segundos de su intervención de esta mañana. Usted ha venido con un discurso anodino, poco creíble, que no seguía ni sus propios compañeros de partido, pues daba pena ver cómo en ocasiones casi la mitad de su grupo estaba fuera de la sala sin escucharle. Usted ha evitado conscientemente mencionar hechos que han marcado su legislatura y su gobierno: el despido de trabajadores de Legacom, el despido de 38 trabajadores municipales, cómo 4 agentes de locales de seguridad ciudadana fueron injustamente expedientados sin causa alguna, tal y como demostró la justicia, o cómo 2 habilitados nacionales de este ayuntamiento, la interventora y el secretario de la Junta, fueron o tuvieron que ser trasladados a otros municipios. Qué lejos quedan todas estas prácticas políticas de aquel discurso de investidura que pronunció usted, en el que afirmó que venían a gobernar para todos. Los hechos han ido por otro camino diferente a aquellas palabras. Pero además, con ustedes no hay colaboración alguna con el movimiento vecinal. Ustedes han decidido romper todos los mecanismos de participación ciudadana y apenas se convocan los consejos sectoriales o las juntas municipales de distrito, y cuando lo hacen, o bien es por la mañana para evitar la asistencia y las preguntas de los vecinos del barrio, o acaban después de espectáculos como el que se procedió a celebrar ayer por la mañana en la Junta de Distrito de San Nicasio. Los proyectos sociales se han pulverizado o los programas de cultura, mujer, juventud están en peligro de extinción, porque el Partido Popular de Leganés también ha hecho su contrarreforma, faltaría más, para una ciudad que hasta hace bien poco tenía las cotas más altas de desarrollo social de toda la Comunidad de Madrid. Y ante esta situación tenemos un reto grande: recuperar Leganés para atender las prioridades básicas de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Ese es el reto. Seguir combatiendo las políticas antisociales que ustedes han puesto en práctica, a la vez que presentaremos ante los vecinos, ante las entidades y colectivos que se reclamen de izquierdas o progresistas, una propuesta y un modelo de ciudad alternativo donde confluir para acabar con estos recortes que tanto daño y pobreza están trayendo a Leganés. Desde esta tribuna señalamos la necesidad de elaborar un trabajo para converger y sumar fuerzas, para construir esa alternativa que cambie de raíz el actual modelo político y económico que vivimos. Un plan para el desarrollo local basado en al menos 4 ejes fundamentales. Por lo menos así lo entendemos desde Izquierda Unida. Primero, el desarrollo de un modelo económico local generador de empleo. El segundo, el impulso de las políticas sociales que cohesionen social y territorialmente la ciudad.
El tercero, la reversión de los recortes llevados a cabo y la elaboración de un proyecto para la municipalización de los servicios. Y cuarto, construir un modelo de ciudad con instrumentos reales de participación ciudadana para avanzar en la democracia participativa. Necesitamos un plan de rescate ciudadano que ponga el empleo estable como prioridad número 1, porque sin salario decente las familias no pueden vivir ni afrontar los gastos imprescindibles o de primera necesidad, así como para poder pagar y afrontar los gastos educativos de sus hijos, y menos aún podrán mantenerse consumo alguno. Y sin este, todos sabemos que es inevitable el cierre de pequeñas empresas o de autónomos. Y por si todo esto fuera poco, lo que el alcalde no se ha atrevido a decir esta mañana es que el Partido Popular ha presentado ante este pleno del Ayuntamiento iniciativas para subir la presión fiscal, mediante subida de impuestos a los vecinos, creación de nuevas tasas y la imposición de más multas. Con ello, junto con la brutal subida del IVA, el Partido Popular incumple y echa por tierra su primera promesa electoral que está en ese documento que señala el alcalde esta mañana, bajar los impuestos. Para nada. Y frente a este modelo de la derecha, creemos que es necesario apostar, y lo he dicho anteriormente y lo he de recalcar una vez más, por un plan de rescate comprometido con la democracia participativa y con el municipalismo como instrumento principal. Así lo demuestran los cerca de 900 iniciativas a través de distintas propuestas, quejas, planteamientos, ruegos que hemos presentado durante todo este mandato, así como las resoluciones que traeremos al pleno de mañana, que están basadas todas ellas en la defensa de derechos sociales básicos y ayudas municipales para las familias necesitadas, para los estudiantes, para los jóvenes, para los mayores y para personas desempleadas. Desde Izquierda Unida hemos traído a este pleno nuestro rechazo y condena contra la privatización de la sanidad, ante cada desahucio o cuando ha sufrido un ataque a la enseñanza pública o cualquier derecho humano ha sido puesto en peligro. Sí, son pronunciamientos, pero hay que demostrarlo el día a día porque, sinceramente, entendemos que hay hechos que no podemos dejar pasar por alto. Señor alcalde, creemos que en Leganés hay alternativa. Claro que sí, ante la resignación que ustedes plantean hay alternativas de izquierdas y coincido plenamente que así lo demuestran los resultados de las pasadas elecciones europeas. Yo no voy a hablar de cómo le ha ido mi partido o le ha dejado de ir. Yo lo que quiero es escuchar lo que ha dicho el pueblo en esas urnas, que por el camino que han marcado ustedes desde el ámbito nacional, la gente no ve más que pobreza, paro, degradación y están destruyendo este país. Hay que poner todo el empeño y abrir las puertas a las nuevas formas de entender la política, donde aquí no vengamos a reprocharnos si usted ha hecho más o ha hecho menos, sino verdaderamente si queremos cambiar las inversiones y la política. Nosotros mañana traeremos nuevamente medidas, como decía, hace justo un año, abrir los comedores sociales para garantizar que los niños coman 3 veces al día. ¿Sabe usted que pasado mañana acaban los comedores, que se cierran? Hay muchos municipios que lo están abriendo. ¿Merece la pena seguir teniéndolos cerrados sabiendo, después del informe de UNICEF, la necesidad que pasa la gente también en Leganés? Mañana lo veremos con las resoluciones que traemos. Pero claro, mientras tanto el gobierno del señor Rajoy sigue dando tumbos y anunciando falsos finales de la crisis o afirmando que ya no hay recesión. Será para algunos, será para esa clase política. No se puede hablar ya de Estado social cuando la penúltima barbaridad aprobada por su gobierno es hacer pagar a los enfermos crónicos que necesitan de tratamientos hospitalarios del 10% de sus medicamentos. Sin una sanidad universal, con una escuela pública devaluada y segregadora, como en tiempos anteriores al 75, con un 52% de los jóvenes sin empleo o sin acceso a la universidad y sin apenas servicios sociales, hacen necesario una respuesta contundente desde la izquierda política social que acaben democráticamente con esta situación en las urnas. Y es que hablar hoy en día de una democracia con esas tasas de desempleo superior al 27,5% evidencia el desastre de un poder político ante una sociedad a la que se le hace ya insoportable cada vez más recortes y recortes en las políticas sociales. En este sentido, el hoy alcalde anunciaba por el año 2011 que los 17.000 parados eran demasiados para Leganés, y es verdad, pero hoy, tras 3 años de su gestión, no ha sido capaz de reducir ni siquiera en 10 el número de desempleados. Debemos lamentar muy mucho que se haya incrementado, pero además, después de las reformas laborales que ha iniciado su gobierno, que lo único que han servido ha sido para dejar sin derechos a los trabajadores y trabajadoras.
El alcalde esta mañana no ha querido explicar por qué durante el año pasado 2.345 jóvenes tuvieron que abandonar Leganés durante el pasado año 2013. Sí, 2.345 jóvenes entre 15 y 34 años que abandonaron nuestro pueblo porque aquí vean que ya no había futuro ni para ellos ni para sus familias. Así también nos lo trasladaron los distintos trabajadores que prestaban sus servicios en el Ayuntamiento a través de aquel famoso programa de la Comunidad de Madrid que ustedes calificaron de recualificación y que con el paso del tiempo se demostró ser una relación laboral de cuasi explotación donde la parte del sueldo que recibían era debido a su propia prestación social. Y es obligado señalar que en materia del empleo, tanto el alcalde, su equipo de gobierno, el Partido Popular, lo fiaron todo a dos megaproyectos, los Juegos Olímpicos 2020 y la llegada de Eurovegas al Alcorcón. Como todos ya sabemos, ningún organismo internacional depositó su confianza en los dirigentes del Partido Popular de Madrid y, por lo tanto, no se encomendó tales proyectos por razones que todos podemos sospechar. Señor Calle, vaya concluyendo, se ha cedido un minuto ya. Bien, por mi cuenta llevo 14:37, pero no lo pongo en duda. Lo que está claro es que, sin un modelo productivo definido, sin posibilidad de desarrollo ante el desmantelamiento industrial, ante el fin del ciclo de la burbuja insostenible del ladrillo, al Partido Popular solo le queda el recurso de las privatizaciones, de las políticas sociales y la búsqueda de ocurrencias sui generis. Así, el alcalde anunciaba bombo y platillo en septiembre del año pasado la inminente reforma del centro comercial M40. Usted, señor alcalde, afirmó que lo iban a remodelar, e incluso fue más lejos, e incluso con estilo caribeño, dijo textualmente, y está en la hemeroteca, y que lo iban a abrir antes del verano de este año, cosa que, como hemos podido comprobar, tampoco se ha producido. No han sido capaces, ni tienen estilo, ni tenemos nuevos empleos en la fortuna, y mi grupo, señor Gómez, no se alegra de ello, de verdad que no. Pero al mismo tiempo, por aquella época, en torno a septiembre, distintas empresas cárnicas desmentían públicamente que fueran a venir a Legatec o que fueran a crear 500 puestos de trabajo. Un Legatec que aún hoy, tras 3 años de gobierno del Partido Popular, sigue aún atascado y no han sido capaces de poner en marcha este polígono tecnológico para atraer a empresas y generar ese empleo. Eso sí, ocurrencias como una concesión administrativa por 20 años en Polvoranca para instalar un cable esquí, a costa de producir un irreparable deterioro medioambiental para el pulmón verde de la comarca sur, a costa de destrozar animales y plantas, ha sido objeto de esa fábrica de ocurrencias. Un proyecto que ha contado con el rechazo de una amplia movilización de colectivos y entidades, entre las que también hemos estado los hombres y mujeres de Izquierda Unida. Y gracias a esa movilización ustedes han visto doblegados a dejar ese proyecto en el cajón de los imposibles. Porque una cosa es evidente, su gobierno ha supuesto una profundización de la fractura social a los que han venido a dar una vuelta de tuerca más con la aprobación de manera torticera, en nuestra opinión, y al margen de este pleno, de los presupuestos para este año 2014. Unos presupuestos que no pretenden cerrar la brecha social que existe en Leganés, porque de cada 10 euros que se van a gastar en los 6 meses que quedan, 7 de ellos no se van a destinar a paliar las necesidades sociales que demandan los vecinos. Son unos presupuestos en los que el gasto destinado al empleo ocupa el 7º lugar en cuanto a importancia, no el primer lugar, no, el 7º. Y los cursos de formación para el empleo lo han descendido ustedes en un 40%, y eso que hemos sido generosos, contabilizando como supuesto gasto para crear empleo más de 100 millones de pesetas para sacar el lodo del lago Butarque. Porque, miren ustedes, lo único que sube en políticas de empleo de sus presupuestos es la subvención que ustedes dan a los empresarios de Leganés. Lo han incrementado en un 133% más. Esas son sus políticas, esas son sus prioridades. Para nosotros y nosotras, lo prioritario es incrementar las partidas sociales, las destinadas al empleo, a los servicios sociales, a mejorar la red pública de escuelas infantiles y casa de niños, crear un plan de fomento y apoyo al pequeño comercio, incrementar la partida de formación para el empleo, volver a abrir las urgencias de la fortuna, garantizar la alimentación básica de los escolares de Leganés que están en riesgo de exclusión, que se dé un servicio gratuito de comedor y becas para libro de texto o una nueva residencia para mayores. Voy acabando ya, señor presidente. Por último, queremos recordar uno de los hechos que también va a suponer para nosotros una resolución mañana. En nuestro país no existe una ley que garantice el derecho a una vivienda, por lo que hace que se produzcan 80 desahucios diarios, mientras hay cerca de 300.000 viviendas vacías en nuestra comunidad. Señor presidente, sinceramente, señor alcalde,
Creemos que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo siguen reclamando un cambio de rumbo político que vuelva a situar a Leganés como una gran ciudad. Hace pocos días uno de nuestros equipos, recuperó y volvió a Segunda División. Lo que nos piden los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo es cambiar las políticas para que Leganés vuelva a ser de primera. A este compromiso vamos a seguir dedicando todo nuestro esfuerzo. Es el momento de rescatar a las personas y de poner de una vez por todas los intereses de la gente por encima de nuestras discusiones políticas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Calle. Señor Álamo, por tiempo de 18 minutos también. Gracias, presidente. Alcalde, buenas tardes. Portavoces de la oposición, concejales del Gobierno, diputado autonómico, señor Bejarano, buenas tardes. El paso del tiempo nos vuelve a dar cita 3 años después y por tercer año consecutivo a este Gobierno y a esta oposición para rendirle cuentas a todos ustedes, a los vecinos de nuestra ciudad y de lo que ha sucedido en ella en este salón de plenos tras un trienio, a nuestro juicio, responsable, esforzado y realista de un Gobierno al que pertenezco con satisfacción y del que hoy especialmente siento el orgullo de ser su portavoz, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés. Grupo de un partido político al que los leganenses concedieron, el 22 de mayo de 2011, la responsabilidad de gobernar la ciudad. Y lo hicieron con un 40,08% de los votos. Parece que a alguien se le olvida, perdón. 12,36 puntos más que la segunda fuerza más votada, 26,8 puntos más que la tercera y 28,6 puntos más que la cuarta y última que logró representación en este salón de plenos en el que hoy nos encontramos y en el que, como les decía, llevamos ejerciendo con responsabilidad el noble arte de hacer las cosas lo mejor posible para los más de 180.000 vecinos de nuestra ciudad. Pocos días después de que los leganenses ejercieran su derecho al voto y configurasen a su antojo este salón de plenos, cada uno de ustedes, en respuesta a las obligaciones representativas que establece nuestra Constitución, decidieron con sus votos que Jesús Gómez Ruiz se convirtiera en el segundo alcalde del Partido Popular en la historia de Leganés. Como ha dicho él esta mañana, segundo tras la frustrada experiencia de 2007, en la que algunos de los que hoy todavía están sentados ahí dirigieron una tan torticera como democrática maniobra política para desalojar al Partido Popular del Gobierno de nuestra ciudad, 9 días después de empezar el mismo. Hemos venido, en boca de nuestro alcalde, a rendir cuentas 3 años después de comenzar, como les decía, el segundo Gobierno del Partido Popular. Pero recordando también 7 años después de esa moción de censura, y por qué no decirlo y recordar, 11 años después de que por primera vez nuestra formación se convirtiera en la opción elegida por los vecinos para ser sus gobernantes. Algo que eso que bautizaron algunos de ustedes como Gobierno de Progreso impidió todo el tiempo que les permitió la aritmética de este salón de plenos. Pero hubo un momento en el que se les destrozó la aritmética, las cuentas y seguramente a algunos aquello que otros llamaban un cortijo, una agencia de colocación o la viva imagen del derroche. Un disparate que podría entenderse como lógico si tenemos en cuenta que la autora de frases tales como que el dinero público no es de nadie es compañera de partido de los que gobernaron esta ciudad durante tantos y tantos años. Con ese deseo de cambio que expresaron los leganenses desde el año 2003 y con las dudas más que razonables de que la casa estaba en ruinas, llegamos al Gobierno los que estamos sentados en este lado del salón de plenos un 11 de junio de 2011. Y no me quiero olvidar de que ese mismo día en la puerta de la investidura de este Gobierno, algunos de nosotros, agarrados a las manos de familiares, abandonamos el centro José de Saramago entre gritos de chorizos, sinvergüenzas y ladrones, y algún otro que nada cariñoso grito al oído, con nuestras madres al lado, de hijos de, perdonen que no lo diga. Acabábamos de llegar, 11 de junio de 2011. Aquel día, algunos de ustedes perdieron una histórica oportunidad de situarse en el lado de los demócratas, de los que creíamos y creemos en el Estado de Derecho, y de no convertirse, como han hecho, en el abono indiscriminado de todo lo que ha sucedido durante estos 3 años en esta ciudad y también en este país. Y lo que nos quedará por ver, que decía el abuelo Maximino. Sin embargo, incluso alguno de los que ostenta ahí enfrente la condición de concejal iba hacia aquella atronadora masa indicándole sin rubor que yo soy de los vuestros, que yo soy de los vuestros. Otros se reían de medio lado, mientras que algún irresponsable se frotaba las manos, previendo lo que iba a pasar después durante estos 3 años de legislatura o de mandato, como ustedes prefieran. También quiero mantener hoy más que nunca mi respeto por la verdad y decir que el saliente alcalde respondió con firmeza ante tamaño disparate, algo que aprovecho para agradecerle 3 años después en este último debate del Estado de la ciudad. Aquel 11 de junio se inició una andadura y un tiempo nuevo para esta ciudad, cambio que venía pidiendo desde 8 años antes. Tiempo y andadura enmarcado y condicionado por la peor crisis económica que ha conocido nuestra generación. Crisis negada hasta la saciedad desde la irresponsabilidad de un Gobierno nacional que miró durante demasiado tiempo para otro lado y que provocó
que el daño fuese muchísimo mayor en nuestro país que en otros y que esté costando tanto trabajo poner en orden todo lo destrozado y no reparado con anterioridad. Una vez más, la irresponsabilidad se convirtió en el abono de los que pudieron en su día y no lo hicieron, pero hoy miran de reojo a los que dicen poder, aunque dado el marcado carácter utópico de su sueño político, no parece que puedan hacerlo nunca, por mucho que quieran conjugar el verbo. Sin embargo, cuando casi todo es mentira, dicen que la mentira se convierte en un negocio inmejorable. Y desde ese negocio han pretendido vivir durante años para atrás algunos que pretendían hacerlo años para adelante, con la excusa de tutelar a un gobierno, el nuestro, que no necesitaba de tutela alguna. Hubiese necesitado, llegado el caso, colaboradores dispuestos a trabajar. Han estado ustedes esta tarde haciendo un relato de una ciudad muy distinta y diferente a la que al menos yo sigo viviendo. Y puedo asegurarles que son ya 36 años, 37 serán este año. Se han convertido los tres portavoces de la oposición en tres perfiles demasiado repetidos, dicho sea con respeto, en los tebeos que uno leía de pequeño. Ustedes tres, a tenor de sus diferentes exposiciones, han cambiado el traje de faena política por el de superhéroes pepineros. Han cambiado el escenario de una ciudad mejorada y en mejora continua, como es Leganés, en un Gotham, Metrópoli o Coast City cualquiera, como si se tratasen de Batman, Superman o Linterna Verde, salidos de aquellos viejos cómics de antaño. He de reconocerles un mérito. No sé si los tres lo saben o alguno de los tres, pero una de las esencias de los cómics es convertir a la ciudad en el signo de los valores democráticos. Y en función de que parezcan, que pertenezcan ustedes al tipo superhéroe protector de la ciudad o protector del mundo, ha sido más o menos grave, desgarradora e hiperbólica la exposición que han hecho de Leganés. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las aventuras de estos superhéroes de ficción se desarrollan en Nueva York, una de las urbes más emblemáticas del mundo occidental y, por lo tanto, encarnación de una forma muy concreta de entender la vida, en la que los valores democráticos de justicia y libertad tienen una importancia capital. Y esto, por mucho que les pueda pesar, es Leganés. No es ni Gotham, ni Metrópoli, ni Coast City, ni, por supuesto, Nueva York. Y aquí, aunque haya podido parecerlo en el relato que han hecho ustedes de estos 3 años de gobierno, no hay superhéroes que vienen a defender a la ciudad de una panda de tiranos. Y he de decirles como argumento fundamental de esta afirmación que los valores de justicia y libertad en sistemas democráticos no son ni patrimonio de la oposición ni del Gobierno. Pero no duden de algo, y es que desde nuestra responsabilidad hemos hecho mucho más por su defensa de la que han hecho ustedes. Y es así por 2 razones igual de importantes. La primera, porque en aquel lado del salón de plenos no hay superhéroes. Y la segunda, porque en este lado del salón de plenos no ha habido ni hay nadie que tenga la más mínima condición de tiranos. Lo que hay es un equipo de trabajo, un grupo de hombres y mujeres encabezado y liderado por el alcalde, que lleva 3 años intentando, como les decía, el noble arte de hacer las cosas lo mejor posible para todos y cada uno de los ciudadanos que viven y conviven en Leganés. Y lo lleva haciendo bajo las líneas maestras que marcó en su discurso de investidura, que tengo a bien recordarles. Impulsar la libertad y la prosperidad de todos los leganenses, desde la austeridad, la cercanía y la humildad. Y hacerlo en un gobierno justo y equitativo que no velará por intereses que no sean los de nuestra ciudad. Así lo dijo el día de su investidura y así ha sido durante estos 3 años. Pero aquel mismo día, en aquel discurso de investidura, el alcalde asumió que cometeríamos errores, porque como todo ser humano no somos perfectos, y tendió sus manos para trabajar codo con codo a los grupos políticos de este salón de plenos y a las entidades. La respuesta que han dado algunos de ellos, de ustedes, a aquella invitación, será mejor que la juzguen ustedes mismos, aunque yo les puedo acortar el camino con un proverbio chino. El que sacrifica su conciencia a la ambición quema una pintura para obtener las cenizas. Y ahí es hacia donde han dirigido el trabajo de algunos de ustedes, a esa peligrosa creación de superhéroes que preferían satanizar la figura de un alcalde y de un equipo de gobierno y consentir sin reprobar cualquier actuación que denigrara su imagen personal y política al precio que fuese, a una costa de recoger cenizas por las calles. Y han preferido ese camino, en lugar de ponerse en el lado que se les ofreció a todos de justicia y equidad para trabajar solo por y para los vecinos de Leganés. Aquel mismo 11 de junio, en ese discurso de investidura, el alcalde de esta ciudad apelaba a que los jueces de nuestra labor serían los vecinos en el análisis del balance de aciertos y errores. En menos de un año nos tocará acatar el lugar donde nos pongan y hacerlo además con el mismo compromiso de trabajar de nuevo, como así deseamos, con la responsabilidad, o como esperan ustedes, que estemos en la oposición. Nosotros, evidentemente, esperamos estar en el Gobierno. Pero ese ejercicio de jueces que la Constitución consagra a los vecinos en las elecciones municipales cada 4 años, ustedes ha habido momentos durante estos 3 que han intentado censurarlo y hacerlo por la vía de la moción, para desalojar de la responsabilidad de la gestión al Gobierno más legitimado que ha tenido esta ciudad en los últimos 11 años.
Ese clima de inestabilidad que ustedes han transmitido a la sociedad leganense ha tenido su reflejo en el día a día de nuestra vida social. Y les recuerdo de nuevo que el que ha salido perdiendo de esa disparatada batalla no ha sido ni Jesús Gómez Ruiz, ni el Partido Popular, ni el Gobierno de la ciudad. Han sido los vecinos y, por supuesto, la ciudad de Leganés. Son pocos, muy pocos, los ejemplos de apoyo al desarrollo de esta ciudad aportados por ustedes en estos 3 años, lo que no quiere decir que no hayan existido, pero están tapados por la innumerable lista de actuaciones con la única y aparentemente perversa intención de tambalear y hacer caer un legítimo y responsable Gobierno. Han hecho suyas, cuando no han sido provocadas por ustedes, cualquier reivindicación, ya fuese verdadera o falsa, para enarbolar la bandera de la polémica y convertir el recorrido de la Glorieta de los Cabezones a Plaza España en un manifestódromo con parada tan repugnante como obligada en el domicilio particular de nuestro alcalde. Han sido algunos de ustedes tan partícipes como cómplices de actuaciones tan deleznables como reprobables. Sin embargo, jamás han tenido el valor de decirle a las turbas así no y aquí no. El derecho a la manifestación lo han puesto ustedes en contradicción continua con el respeto a unos valores de los que ningún cargo público puede hacer apología de carecer de ellos. Cobardía aparente que podía haber sido corregida en este salón de plenos, sumándose en algún momento de estos 3 años a la innumerable lista de mociones de rechazo a estas actitudes que este grupo ha traído para su aprobación en el lugar donde hoy nos encontramos. La diferencia entre la parte de ustedes que alentaron, jalearon e instigaron este tipo de actuaciones y los miembros del Grupo Municipal Popular y del Partido Popular es que con nosotros nadie podrá contar nunca con la intención de parar una manifestación debajo de la casa de sus hijos para que escuchen estos cómo les insultan a ustedes. Además, reprobaremos siempre este tipo de actitudes. Es posible que la inexplicable justificación a este tipo de actuaciones haya que encontrarla en una frase del ensayo sobre la ceguera de José de Saramago. De esa masa estamos hechos, mitad indiferencia y mitad ruindad. Llegados a este punto, y como alguno de ustedes estará pensando que yo estoy valorando en el debate del Estado del municipio lo que ha hecho la oposición, estén ustedes tranquilos, que no hay ningún sitio en el Reglamento Orgánico Municipal que regule que no se pueda hacer. Pero creo que es necesario, porque hay que contarle a los vecinos lo que ha aportado la oposición a la mejora de la calidad de vida y la vida en general de los leganenses. Y como les decía, en la gran mayoría de los casos que les afectan a ustedes ha sido poco o nada. Y nuestros vecinos tienen el derecho a saber que aquellos a los que eligieron, a ustedes y a nosotros, para hacerles la vida más fácil, se han dedicado a hacerles la vida lo más difícil posible. Ya sé que ustedes están para fiscalizar, lo sé, y controlar la tarea del Gobierno, también lo sé, para eso también están. Pero tal y como se configuró este salón de plenos y este Gobierno, la sociedad leganense nos lanzó varios mensajes, decía el señor Calle, a todos que algunos quisimos entender y otros no han podido, no han querido o no les ha dado la gana entender. La sociedad leganense ratificó en aquel mayo de 2011, por tercera elección municipal consecutiva, que quería un cambio y que quería que el cambio lo gestionase el Partido Popular, algo que, según lo que hemos vivido, solo debieron entender los que formamos parte de este Gobierno. Nos dijo que no quería gobiernos de izquierdas, que ya estaba cansada después de tantos años. Sin embargo, no han faltado los empujoncitos desde algún partido de la oposición para intentar configurar una nueva mayoría de izquierdas. Y alguno de ustedes les dijo en clave de rechazo a lo anterior que se pusiese a trabajar con el nuevo Gobierno, no a tutelarlo, tal y como manifestaron la misma noche electoral en la puerta de la sede de nuestro partido, a trabajar con nosotros por y para todos los vecinos de Leganés. No sería capaz de recordar las ocasiones que en 3 años he repetido la misma frase que voy a decir ahora, pero ahora más que nunca tiene todo el sentido del mundo en estos 3 años de análisis de legislatura. Cuando ustedes intentan hacer daño al Gobierno con esas políticas de boicot que han llevado a cabo, no le hacen daño al Gobierno. Se lo han hecho, se lo hacen y se lo harán, si siguen así, a la ciudad de Leganés y a sus vecinos, que son aquellos a los que deberán rendir cuentas como nosotros en mayo del año próximo. Y deberán hacerlo como lo haremos nosotros, y volverán ustedes a sacar el traje de superhéroes, a los que me refería hace un rato, y competir con todas las variaciones blanqueadas o ennegrecidas del rojo, como son el naranja, el morado o el magenta. Aunque si siguen así, estamos a tiempo de que surja también alguien por el lado violeta o por el fucsia. No quisieron ustedes entender el mensaje que nos lanzó a todos la sociedad y han pretendido hacer grande al escritor Charles Dwight Warner con aquello de que la política hace extraños compañeros de cama. Pero una cosa es encamarse para dormir y otra para otros menesteros. Permítame insistirles en que han perdido una ocasión histórica, en mitad del temporal que ha azotado con crueldad a la sociedad española en general y leganense en particular, de ser parte de una historia que fuese recordada por la colaboración de todos para ayudar a todos. Seguro que alguno podrá recordarme aquello del Gobierno de salvación, pero para salvar o para ayudar no hay que gobernar, hay que querer salvar, algo de lo que ha habido pocos o ningún viso durante la presente legislatura.
Les hemos repetido en estos 3 años de Gobierno, especialmente en sendas ocasiones en las que el alcalde ha comparecido ya a rendir cuentas de su gestión, de nuestra gestión, que el Partido Popular compareció a las elecciones municipales de 2011 con un compromiso electoral creíble, realista y posible, del que esta mañana ha dado cuenta. Ni aspirábamos a grandes vías, ni engañábamos a nuestros vecinos prometiéndoles el oro y el moro en cada barrio con obras de imposible cumplimiento. Ni quisimos ni queremos ser aquella lámpara de aceite de la fábula de Esopo, que se vanagloriaba de brillar más que el sol y a la que cualquier ráfaga de viento apagaba. A nosotros no nos ha cegado en estos 3 años el orgullo de la responsabilidad de gobernar. A alguno de ustedes no ha dejado de cegarle el becerro de oro del poder y han apartado de sus caminos y de sus principios la razón fundamental por la que están sentados donde están, la defensa de los intereses de, les repito, todos y cada uno de los leganenses. Me refería a ese programa electoral creíble, realista y posible con el que comparecimos a las elecciones municipales de 2011 y donde el 40,08% de los leganenses nos dieron su apoyo y que esta mañana ha desgranado punto a punto nuestro alcalde. Estaba hecho para hacer de Leganés en un periodo de 4 años una ciudad más segura, una ciudad más limpia, una ciudad con un ayuntamiento más eficaz y cercano, una ciudad con más atención para los que más lo necesitan, una ciudad con más deporte, una ciudad con más cultura y una ciudad con más libertad de elección en la educación y con una educación de mayor calidad. El alcalde, como les decía, les ha dado detallada explicación de que todos y cada uno de esos compromisos se han cumplido hasta donde hemos podido y se van a cumplir con un elevado estándar de calidad que nos ha permitido las circunstancias y con la satisfacción de nuestros vecinos que así lo reconocen. No es la ciudad negra que han pintado 3 superhéroes que pretenden pelear contra una panda de villanos. Es una ciudad, les repito, más limpia, más segura, más cercana al ciudadano, con más y mejor deporte, con más y mejor cultura y con más y mejores opciones de elecciones en la educación. Y les puedo asegurar que todo este equipo de Gobierno comparte la satisfacción de que se haya llevado a cabo con un esfuerzo extra, muy extra. Esfuerzo que ha consistido en mirar enfrente, buscando colaboración de ustedes, y no solo no la hemos encontrado, sino que, al contrario, cada vez que mirábamos el girar de las ruedas nos hemos encontrado un palo con distinta forma y firma, pero idéntico objetivo: trabar el buen desarrollo de la vida de los leganenses, que es a los que, repito, en el fondo han boicoteado ustedes. Justicia, equidad, cercanía, tolerancia y austeridad. Estas fueron las 5 características con las que el alcalde definió el modelo del Gobierno que iba a llevar el barco hasta el final de la legislatura. Leganés es una ciudad, hoy sin duda, gobernada por un equipo que no hace distingos y que trata a todos por igual. No existe el reproche de la arbitrariedad como sucediera antaño. Leganés es hoy, sin duda, una ciudad gobernada por un equipo cercano que está a disposición de quien le requiere, incluso de aquellos que con sus actitudes han buscado en la provocación el punto de encuentro. Leganés es una ciudad incluso hoy más tolerante de lo que era hace 3 años, incluso con aquellos que han tomado el paseo al que me refería antes, de la glorieta de los Cabezones a Plaza de España, como un vomitorio de insultos, donde todo vale y no se respeta siquiera el valor de la inocencia de la infancia. Leganés es hoy una ciudad en la que la austeridad no ha venido asociada a la rebaja de servicios, muy al contrario. No se ha dejado de prestar un solo servicio y el modelo de gestión basado en el interés general ha dado como resultado, como les ha detallado el alcalde, un ahorro elevadísimo en el gasto de las arcas municipales. Como les decía, el programa que ha detallado esta mañana el alcalde de esta ciudad estaba hecho para hacer de Leganés, en un periodo de 4 años, una ciudad más segura, más limpia, un ayuntamiento más eficaz y cercano, una atención mayor a los que más lo necesitan, una ciudad con más deporte, una ciudad con más cultura y una ciudad con más libertad de elección en la educación y con una educación de mayor calidad. Y a pesar de los incansables esfuerzos llevados a cabo por su parte para que no haya sido así, tengo la satisfacción como portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Leganés de decirles a todos ustedes que Leganés es hoy una ciudad más libre, más equitativa, más tolerante y más justa de lo que lo era hace 3 años. Leganés, la ciudad que nos ha visto crecer a muchos de los que aquí estamos, es hoy, gracias al partido del Gobierno del Partido Popular, una ciudad más limpia por fuera y por dentro. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señor Gómez Ruiz. Gracias, señor presidente. Bien, tengo que comenzar por corregir al señor Calle en algunas de las cifras que ha dado. Una cosa es apoyar los argumentos en cifras para reforzarlos y otra cosa distinta es inventarse cifras para poder lanzar los argumentos que uno quiere. Mire, empecemos por ajustarnos a la realidad. Es cierto, lo he dicho yo esta mañana, que no hemos conseguido, de momento, reducir la cifra de desempleados por debajo de los 17.000 aproximadamente que nos encontramos cuando asumimos el Gobierno, más bien pues a la hora de redactar el programa. Eso es verdad.
pero no es verdad que nosotros prometiéramos que iba a bajar, entre otras cosas, es decir, si lo hiciéramos seríamos unos insensatos, es decir, no somos las administraciones las que crean los puestos de trabajo. Es decir, al último que se le ocurrió cometer ese error fue a Felipe González, que fue presidente del Gobierno de España por el Partido Socialista en 1982, y nadie ha vuelto a cometer ese error. Es decir, al final se bromeaba, ¿no? Es decir, que si no dijo 800.000, que iba a crear 800 o 1.000. No, nosotros no creamos puestos de trabajo y, desde luego, en nuestro programa no dijimos que íbamos a crearlos. Dijimos que si nos parecía a todos una cifra de 17.000 desempleados, pues demasiados desempleados, pues que había que votar al Partido Popular para hacer políticas favorables a la inversión y a la creación de empleo. Naturalmente que sí. Usted ha desgranado una serie de medidas y de propuestas que nos pueden parecer todos muy bien, pero claro, la primera pregunta que habría que hacerles a ustedes es ¿por qué en todos los años que han participado de alguna manera, ¿no?, en los equipos de gobierno, porque no las han puesto en marcha antes? Y máxime cuando había muchos más recursos financieros en el ayuntamiento para ponerlas en práctica. No lo hicieron. Conste que no se lo achaco a ustedes, pero lo cierto es que cuando entraron en el gobierno, es decir, cuando comenzó la anterior legislatura, en el año 2007, en el ayuntamiento de Leganés había 8.500 desempleados aproximadamente, y cuando ustedes dejaron el gobierno había casi 17.000. Ustedes no son, vuelvo a repetirlo, los culpables, o no fueron los culpables directos de que se incrementara en prácticamente 9.000 el número de desempleados en Leganés. Pero también le digo, es decir, podían haber hecho más, y todo eso que dicen que van a hacer si vuelven al poder, si los vecinos les designan para gobernar bien solos o en compañía de otros, pues lo podían haber hecho antes con mayor motivo y con más medios, porque, vuelvo a insistir, ustedes llegaron a gastar hasta 200 millones de euros en un año, 20 millones más de los que ingresaba el ayuntamiento en aquellos momentos. Pero, sin embargo, el desempleo seguía subiendo de 8.000 a 9.000, de 9.000 a 10.000, de 10.000 a 12.000, de 12.000 a 14.000, de 14.000 a 16.000 y hasta 17.000 en 4 años. Cierto es que todavía estamos por encima de esos 17.000, pero no estamos en 19.000, señor Calle, estamos en 17.800 ahora mismo. Por tanto, todavía queda un año de legislatura y, afortunadamente, parece que la tendencia ya no es a la destrucción de empleo, sino más bien a la creación de empleo. Y la prueba, yo creo que más elocuente, es que se ha reducido el desempleo en Leganés en el último año prácticamente en 2.500 personas. Son buenos datos, dentro de lo grave de la situación. Por tanto, confiamos que al final de la legislatura, aunque solamente sea por 10, como usted ha parecido decir con un poco de sorna, de sentido del humor, aunque solamente sea por 10, pues al final de la legislatura creemos, ojalá, que haya menos desempleados que cuando iniciamos esta legislatura. Ha citado usted también cifras que pues casi 4.000 jóvenes habían abandonado, 5.000, 2.300. Pues no, mire, le tengo que corregir también. Vamos a ver, según el padrón, pues el pasado año 2013 causaron baja en el Ayuntamiento de Leganés 3.934 jóvenes, pero al mismo tiempo causaron alta 3.543. Tanto, el crecimiento vegetativo pues no ha sido ni de menos 2.000 ni de menos 3.000, ha sido de menos 391. Pues es un movimiento natural de la población bastante normal. Fíjese usted qué cantidad. Por tanto, ante su pregunta de por qué se han ido, qué vamos a hacer, mire usted, unos van y otros vienen. Es que es la esencia de las sociedades libres. Cada uno fija su residencia donde quiere y por unos que se van, pues vienen otros.
más o menos aproximadamente. Por tanto, a ver, no torturemos las cifras hasta el punto de hacerles decir exactamente lo contrario de lo que quieren decir esas mismas cifras. Se ha quejado usted, ciertamente, de la falta de inversión. Y yo también me quejo. Esa queja es mutua, pero claro, es decir, esa falta de inversión, principalmente en mantenimiento de la ciudad y en pequeñas obras que necesita esta ciudad, en remodelación de algunas instalaciones, o también en dotarnos de algún equipamiento nuevo, como puede ser, por ejemplo, el polideportivo de Leganés Norte, que llevamos también en programa y que vamos a ejecutar, pues no se han podido ejecutar hasta ahora, hombre, señor Calle, porque usted, entre los demás grupos de la oposición, pues ha votado nuestras propuestas en contra. Las del anexo de inversiones en los presupuestos, que bueno, pues como es un paquete, hasta a lo mejor se podía entender o disculpar, pero no, cuando las presentamos una por una, cada una con su financiación asociada, hombre, ustedes también las han votado en contra. Entonces, no me pide una cosa y su contraria. Si quiere usted inversiones, vote usted a favor, o por lo menos absténgase, o por lo menos diga qué inversión quiere y con qué presupuesto la quiere dotar. Porque eso, creo recordar que en algún momento se les ofreció a ustedes y a los demás grupos, pues digan qué quieren que hagamos, con qué presupuesto y a qué se va a destinar. Pero, hombre, lo que no se puede hacer es mirar para otro lado, votar en contra y a renglón seguido, bien a través de ruegos, bien a través de mociones, bien a través de otro tipo de iniciativas, o aquí, en el debate del Estado de la Ciudad, decir que no hay inversiones cuando ustedes han votado en contra todas las propuestas que hemos hecho y tampoco han presentado claramente ninguna alternativa. Creo que lo único que han votado a favor fue el proyecto de la residencia de mayores ejecutada a través de Ensule, y bueno, pues finalmente ha habido que rehacer el pliego de condiciones de tal forma que, en fin, pues eso salga adelante lo mejor posible, por una opinión del Colegio de Arquitectos que entendía que había que separar el proyecto de la ejecución de la obra, en fin, pues por cuestiones técnico-administrativas. Pero que yo sepa, esa ha sido la única propuesta nuestra que han votado a favor. El resto pues han votado en contra y, por tanto, pues yo creo que hay que hacer un ejercicio de coherencia, no decir que se quieren inversiones y al mismo tiempo votarlas en contra. Hombre, ha dicho usted que no tenemos proyecto para Leganés y que pues el discurso o la intervención mía de esta mañana pues ha sido anodina y tal. Bueno, pues mire, decir qué mejor proyecto para Leganés que el que se presenta cuando uno concurra a las elecciones para que lo vean todos los vecinos. Pues es que ese es el proyecto. Está condensado en los programas electorales. Ahí es donde están las líneas generales de lo que se quiere hacer y de la filosofía que inspira las cosas que se quieren hacer. Yo puedo entender que a lo mejor ustedes pues no lo compartan, pero sí que tenemos proyecto. Y, por cierto, ese fue el proyecto que votaron mayoritariamente los vecinos de Leganés. ¿Falta por terminar? Pues básicamente y precisamente las obras, esas inversiones de cuya falta usted se queja, que usted ha votado en contra, salvo la excepción que antes hemos hecho. Y eso es lo que queda por cumplir, señor Calle. Básicamente eso es lo que queda por cumplir. ¿Que llegaremos a cumplirlo o no antes de mayo de 2015? Nosotros creemos que sí. Pero también le digo una cosa, que es, yo creo que lo he reiterado esta mañana. Nosotros no estamos aquí para cortar cintas. Si llegamos a cortar la cinta, pues muy bien. ¿A quién no le agrada pues hacerse una foto enseñando, mostrando a los vecinos pues una realización de la que uno se siente orgulloso y que va a quedar para el uso y disfrute de todos los vecinos de la ciudad? Pues claro que apetece hacerse esa foto, señor Calle, pero eso no es el objetivo principal, o por lo menos no debe serlo, ¿no?, de la actuación política, por lo menos en los municipios. El objetivo principal es que las cosas se hagan antes, más tarde, durante, cuando sea, pero que finalmente se hagan y que quien después tome el testigo, que ojalá seamos nosotros, los vecinos, entiendo que nos van a renovar su confianza, si no somos nosotros, cualquier otro, que por lo menos nadie pueda decir
que las realizaciones que se han dejado o las obras o los proyectos que se han dejado en ejecución se les pueda poner ninguna tacha y que todos podamos considerarlos como nuestros, como entiendo que todos consideramos como nuestro, a pesar de que lo iniciaron ustedes. Y la verdad, parece que ese proyecto lo miró un tuerto de la Biblioteca Central, pues eso hay que terminarlo, señor Calle. ¿Lo haya iniciado? ¿Quién lo haya iniciado? Porque pues es un equipamiento que la ciudad necesita, yo creo que es interesante para todos, es un proyecto de ciudad. Ustedes no anduvieron listos a la hora de recepcionarlo, se podía haber ahorrado mucho tiempo y mucho dinero si se hubiera actuado con agilidad, pero de cualquier modo, pues lo hicimos nuestro porque es algo que hay que terminar. Sin embargo, pues con tristeza y con asombro comprobamos cómo el año pasado lo presentamos aquí en pleno para que nos otorgaran financiación para rematarlo y nos dijeron que no. Claro, comprendan que si ustedes exigen un proyecto y una línea coherente, que naturalmente tiene que ser así el Gobierno, entiendo que ustedes también deben tener una línea rigurosa y coherente en la oposición, en las decisiones que toman en la oposición. Si no se quieren inversiones o no se consideran necesarias, pues porque en lugar de hacer inversiones, pues tenemos que hacer todavía muchas más políticas sociales, pues se puede decir y se puede decidir así. Es un modelo de gestión, pero lo que no se puede hacer es querer una cosa y su contraria a la vez. Y entiendo que en ese plano ustedes no han sido coherentes y se han dejado arrastrar pues por otros objetivos que yo no sé, políticos, que yo no sé si eran los suyos o no, pero que en cualquier caso les han movido de una trayectoria que a los ojos de los vecinos podría haber sido coherente. Si ustedes defienden, sobre todo y ante todo, la ayuda a los más necesitados, cualquiera podría entender que no se haga ni una sola inversión y todo el dinero que se ingrese que quede única, exclusivamente para las personas más desfavorecidas. Bueno, nosotros no estaríamos del todo de acuerdo, como creo que tampoco ustedes lo están, porque una ciudad necesita hacer inversiones, las inversiones son empleo, las inversiones generan puestos de trabajo y también generan bienestar y son servicios para la ciudadanía. Pero bueno, si ese es el modelo, se puede decir también siempre que se defienda con coherencia, pero lo uno y lo otro a la vez no, señor Calle. Entonces, si quiere inversiones, vote a favor de ellas. Próximamente quizá tengamos que llevar a este pleno pues una modificación presupuestaria para cambiar la financiación del proyecto de la Biblioteca Leganés Norte, la Biblioteca Central, para finalizarla. Pues si quiere usted inversiones y quiere rematar ese proyecto que se inició en un gobierno del que usted formaba parte, pues vote a favor o por lo menos absténgase, pero no se oponga. Dice usted que nosotros decíamos que íbamos a abrir el M40. No, mire, vamos a ver. Nosotros no abrimos el M40 porque el Ayuntamiento de Leganés no es el propietario del M40. Yo creo que no es poca cosa, que no es poca cosa haber facilitado que una instalación, un edificio comercial que estaba prácticamente abandonado y que podía ser presa, pues en breve tiempo, podía haber sido presa de vandalismo y de, en fin, pues actividades que seguramente los vecinos de La Fortuna no deseaban, pues entiendo que no es poca cosa haber encontrado un comprador que se haga cargo del edificio, que pague los tributos correspondientes a ese edificio, para empezar a hablar el IBI, que antes no lo cobrábamos, y que presente un proyecto de inversión adicional para transformar pues ese edificio en un centro comercial con un proyecto muy novedoso. Yo no soy responsable de cuándo, cómo ni con qué dinero estos señores, que ya son los propietarios del centro y que ya lo han pagado, van a hacer esa inversión. A mí me comunican que tienen intención de hacer esa inversión, de remodelarlo y de abrir tiendas, y yo comunico lo que ellos me comunican a mí. Que tardan en lugar de 6 meses, 1 año o 1 año y medio, pues bueno, es su decisión, pero en cualquier caso nosotros no nos sentimos responsables de eso y creo que tampoco estamos para hacer demasiadas críticas en este aspecto, porque estos señores lo han comprado y por lo menos creo que nos han quitado en la responsabilidad subsidiaria que podíamos tener un problema al ayuntamiento, un problema de seguridad y un problema
en fin, pues de actividades que a lo mejor, como he dicho antes, no serían del agrado ni de los vecinos de La Fortuna, ni tampoco de los vecinos de Leganés. Y en cualquier caso, pues tenemos una esperanza de que ahí va a haber actividad económica y de que va a haber empleo. Ha hablado usted también de Leganés Tecnológico y de la inversión del Grupo Fuertes. Yo no sé si se puede decir de otra forma más clara, más coloquial. Creo que lo he dicho esta mañana. Es decir, si una empresa, un grupo de empresas como el Grupo Fuertes, que es el propietario de la conocida marca El Pozo, pues no se compran 60.000 metros cuadrados de suelo terciario a 300 euros el metro cuadrado edificable para mirar al techo o, como he dicho alguna vez, para plantar lechugas. Es evidente que ahí el Grupo Fuertes va a instalar alguna de sus empresas de nueva creación o de la naturaleza que sea, pero nadie suelta 6, 7, 8 millones de euros que vale ese suelo simplemente para tenerlo ahí enterrado o para especular, porque si se trata de especular se va uno a otra parte donde el suelo es mucho más barato. 300 euros el metro cuadrado de metro edificable no es nada barato. No es nada barato y tiene ese precio porque es suelo industrial de primera calidad a tiro de piedra del Ayuntamiento de Madrid, de la Ciudad de Madrid, y rodeado de vías de comunicación. Por eso vale lo que vale y por eso se invierten ahí, pues para hacer una empresa y para crear puestos de trabajo. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Es una decisión que depende de ellos. ¿Cuánto van a invertir? Pues no lo sé. Es una decisión que depende de ellos. ¿Cuántos puestos de trabajo? Pues especuló que podían ser 500. Pues ojalá sean, en lugar de 500.000, ojalá sean muchos más, pero entiendo que aunque sean solamente 50, pues son 50 problemas menos y 50 dramas menos que tenemos en Leganés. Y así, pues a poquitos, vamos paliando pues el principal problema de los leganenses y de los españoles. Me hace gracia que mencione usted, esto ya lo digo un poco a modo de chascarrillo, ¿no? Lo del proyecto de limpieza de los lodos de Butarque, que bueno, pues ahí se gastó un dinero con los fondos estos del plan especial de empleo. Pues oiga, es que ese proyecto lo heredamos de ustedes. Lo redactaron ustedes en la pasada legislatura. ¿Qué podíamos decir? ¿Que de aquellos polvos vienen estos lodos o que de estos lodos vendrán los siguientes abonos? No sé, al final pues podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero hay que gestionar una ciudad y hay que limpiar, naturalmente hay que limpiar el lago de Butarque y hay que arreglar las fuentes y hay que hacer tareas de mantenimiento. Es decir, con esto se pueden hacer bromas, pero esto es un proyecto, insisto, que ustedes ya tenían redactado de la pasada legislatura y decidimos ponerlo en marcha. Porque usted, que ha estado en gobierno, sabe perfectamente lo que se tarda en redactar un pliego, en recabar los informes técnicos, en obtener el crédito suficiente, los informes de intervención y del resto de los funcionarios, etcétera, etcétera. Pues oiga, si está hecho y es una necesidad porque hay que limpiar el lago, pues vamos para adelante. Y si encima nos viene la financiación por otra parte, pues ¿por qué lo vamos a desaprovechar? Pues perfectamente, tiene que ser así. Y, hombre, pues poco más que decirle, solamente añadir respecto de Leganés Tecnológico, que es la creación potencial de 15.000 empleos. Cuidado, que no nos lo hemos inventado nosotros. Creo recordar que esa cifra de 15.000 empleos potencial, porque todos hemos hablado siempre de empleo potencial, una vez que se llene Leganés Tecnológico, toda esa extensión de empresas, pues potencialmente se puede crear 15.000 empleos. Esa cifra la dieron ustedes. Y creo que figura, si no en su programa electoral, por lo menos en alguna de las declaraciones o en alguna de las propuestas que hicieron ustedes en la campaña de 2007, si no recuerdo mal.
Vamos, sé que lo dijeron y evidentemente que es así. Entonces, bueno, pues ¿qué hay que hacer para crear 15.000 empleos en Leganés? Pues acelerar al máximo el desarrollo de Leganés Tecnológico y, desde luego, pues poner las menos trabas posibles a quienes allí quieran instalarse. Es decir, tampoco es una cuestión de mucho misterio, sino simplemente pues seguir tirando hacia adelante y, desde luego, pues no entrar en disquisiciones perdón, de si la licencia que tiene tal empresa le falta la póliza de 5 duros y si tiene que ser de Franco o del rey Juan Carlos o del rey Felipe. Las licencias municipales son cuando las otorga el ayuntamiento es porque hay planeamiento. Pero si no hay planeamiento, hay procedimientos especiales, como el artículo 161 de la Ley del Suelo, que en sí mismo es una licencia de obra y de instalación. Por lo tanto, yo creo que no nos conviene a ninguno ir diciendo por ahí que hay instalaciones ilegales en el ayuntamiento y sin licencia. Creo que no nos conviene. No nos conviene a la hora de sacar adelante pues lo que nosotros lo entendemos así, y parece que ustedes también, lo que es el futuro de la creación de riqueza y empleo, por lo menos en su mayor parte, en la ciudad de Leganés. Y en cuanto a lo que ha señalado el señor Álamo, yo naturalmente lo suscribo. Creo que no lo podría haber expresado mejor. Ciertamente que mi intervención de esta mañana no es, o no debe ser, no tenía que ser naturalmente, pues para quejarme, ¿no?, amargamente de la falta de colaboración que he encontrado en la mayoría de ustedes, pues para asuntos vitales de la ciudad. Ni tampoco era el momento de quejarse de algunas vejaciones que he sufrido yo y han sufrido algunos de mis compañeros y mis compañeras, por quienes entienden la política no como un contraste de ideas, de programas, de un debate sano, o incluso, ¿no?, en algunas ocasiones se puede llegar a puntos calientes, ¿no?, en los debates. Hay personas que no entienden la política así. Fundamentalmente es debate y, en último término, puesto que todos tenemos una responsabilidad, tiene que haber también un poco de cooperación, ¿no? Hay personas que entienden que la política es destruir al adversario lo antes posible, deshumanizándolo, declarándolo enemigo, atribuyéndole pues todos los vicios, todas las crueldades y todas las malas intenciones que pueda albergar cualquiera. No era yo quien tenía que decir estas cosas, pero creo que el portavoz del Grupo Popular lo ha hecho magistralmente bien. Y creo que ha llegado la hora de que todos hagamos una reflexión a este respecto y de que determinadas actitudes, como las que acabo de decir, no les demos carta de naturaleza ni por acción ni por omisión ninguno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Señor Delgado, por tiempo de 10 minutos. Sí, se agradece que después de 20 minutos de la intervención de un portavoz de un grupo político que representa a 12.500 vecinos no haya supuesto ninguna mención para el alcalde de la ciudad. No hace un desprecio a este concejal ni a este portavoz, sino a 12.500 vecinos que representamos, le guste a usted o no. Mire, hacer oposición a la oposición es muy mala señal para un gobierno. Es un claro síntoma de que se está fracasando. Tanto la intervención del portavoz del Partido Popular como de usted, en la mayoría de los casos se centra única y exclusivamente en que no hemos podido hacer las cosas porque ustedes no nos han dejado, o nos lo han torpedeado, o nos lo han boicoteado, o incluso, pues ya hablan de otras cuestiones, de que encima pues hay como mala fe, malas actuaciones, vejaciones, de la cual pues tampoco, por lo menos los que representamos el Grupo Leganés, nos hemos visto libres de sufrirlas, quizás los que más en esta legislatura. Yo le voy a leer sus propias palabras cuando ha comentado esta mañana que un programa electoral es un programa de gobierno. Pues si el programa electoral es un programa de gobierno, en su propio programa electoral dice textualmente, no interpretaciones, no lo que uno quiere creer que dijo, dice lo siguiente: si crees que 17.000 parados son demasiados para una ciudad con el potencial de Leganés, te pido el voto para el PP, porque en el PP sabemos que los parados quieren empleo, no subsidios, y porque en el PP
demostramos, aun en las peores circunstancias, que si se aplican políticas favorables a la actividad económica y empresarial, se puede crear empleo. Es decir, ustedes vendieron a los ciudadanos que incluso en el peor momento de la crisis, cuanto mayor tormenta pueda existir, el gran Partido Popular, sus grandes gestores y sus grandes dirigentes serían capaces de acabar con el paro. Esto es engañar a los ciudadanos. Es lo que ha dicho usted con sus propias palabras. Y por curiosidad he seguido con el siguiente párrafo, y es que no he sabido si reír o llorar. Dice, si crees que la policía local solo es rápida y diligente a la hora de poner multas, te pido el voto para el PP, porque para nosotros la prioridad siempre será la seguridad ciudadana, no cobrar multas. Realmente un poco contradictorio con la actividad que ustedes han llevado a cabo, el buen trato que tiene con la Policía Municipal, lo contentos que están con sus responsables, con sus políticos. Todo el mundo sabe que la Delegación de Seguridad Ciudadana y la Policía Local les ha ido una balsa de aceite en la cual pues, han trabajado ustedes codo con codo y se sienten muy cómodos con su liderazgo político, y creo que efectivamente nunca se han puesto los policías a poner multas por ello, y por eso nunca usted hizo un bando diciendo que esas multas eran fruto de una huelga de celo o a la japonesa o algo parecido. Yo sé que la memoria es selectiva y a uno le gusta recordar o acordarse de lo que quiere, y algunas veces hasta se acuerda de lo que nunca existió o nunca ha existido. Cada uno tiene su forma de recordar el pasado. Pero más allá de opiniones, como he dicho en mi primera intervención, yo quiero ir a los hechos. Y los hechos es que en esta legislatura, por primera vez, yo creo, en muchísimo tiempo, por no decir en la historia de Leganés, ustedes contaron con la aprobación, con la abstención de los tres grupos de la oposición para que sacara usted adelante los presupuestos de 2012, las ordenanzas fiscales de 2012, se le permitió una prórroga para la ordenanza de telecomunicaciones, se le aprobó la ordenanza de terrazas y veladores, se le aprobó multitud de cuestiones, hasta que llegó un momento que ustedes no cumplieron nada de ese cheque en confianza que se le había dado al Partido Popular y a ustedes como gestores. Yo, el Partido Socialista y Izquierda Unida, no sé por qué dieron ese cheque, tendrán sus motivos y me parece legítimo los planteamientos que ellos tuvieran. Pero Unión por Leganés sí lo teníamos claro. Había habido 32 años de gobiernos del Partido Socialista y de Izquierda Unida y creíamos que los ciudadanos reclamaban un cambio. Y ese cambio lo habían trasladado en el resultado de las urnas. Unas urnas, no se equivoquen, que no les dio a ustedes la mayoría absoluta. Tan legítimo y tan legal es un gobierno en minoría por el partido más votado que un gobierno en el que sumen 20 o 23 o 17 o 14, que es la cifra para la mayoría absoluta. No hagan ustedes trampas al solitario. Tan legítimo y tan legal es un gobierno de uno que el de 14, aunque no sea ninguno de los tres el partido en ese momento más votado. Porque estamos ante un sistema parlamentario, no presidencialista, y lo que se votan son concejales, y los concejales son los que deciden unas políticas o un gobierno. Han comentado ustedes que el mantenimiento de la vía pública, por ejemplo, está mal porque no le aprobamos las cosas. No, señores, el mantenimiento de la vía pública está mal porque ustedes forzaron a una empresa, no la pagaron, acudió al juzgado y por resolución judicial la liberaron de prestar el servicio al Ayuntamiento de Leganés. Esa es la verdadera razón. Ustedes dicen que la empresa abandonó el servicio. Yo no había oído ese concepto cuando es al amparo de una resolución judicial, cuando le da la razón de que ustedes no estaban actuando correctamente. Y luego montaron todo ese espectáculo de entregar los contratos a dedo o el servicio de la emergencia o de la catástrofe de esa comisión que todavía estamos esperando que algún día se celebre y que nos aclaren tantas y tantas cosas. Yo les voy a comentar cuándo fue el momento, por lo menos de Unión por Leganés, que nos dimos cuenta que ustedes no tenían ninguna intención de gobernar tal y como habían dictado a las urnas, que era buscando consensos, diálogos y queriendo sacar la ciudad adelante. Y fue cuando, no estando ni en los presupuestos ni en su programa, con nocturnidad, en este caso con fechas navideñas, metieron por Junta de Gobierno el famoso Colegio Concertado de Arroyo Culebro. Eso no estaba en ningún programa, no estaba tampoco en los presupuestos, no estaba en ningún sitio. Es más, esa parcela estaba ya establecida y había planos y proyectos para que se dedicara a otra cosa, precisamente no a un colegio concertado. Luego continuaron con querer que Leganés incorporara los convenios del canal de Isabel II, unos nuevos convenios del canal que, según usted
ahora son muy maravillosos, pero bien que se preocupó días y días, meses y meses en retrasar que esos convenios vinieran aquí a firmarse. Es más, encargó al entonces titular de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno Local a que hicieran informes que dijeran y se les trasladara al señor Ignacio González de que lo que él quería hacer con el canal era una ilegalidad y que no se podía hacer. Eso que usted estuvo trabajando para que no se sucediera, no se produjera, en el último momento, no sé muy bien por qué, vino aquí a querer colárnoslo al resto de los representantes de los vecinos. Y nos dice usted que es que el convenio del 68 ya no es válido, que está obsoleto, y nos dice también de un convenio que firmó el señor Pérez Raez. ¿Ha visto algún vecino esos convenios? ¿Los ha publicado usted en la web para que veamos si realmente están válidos o no? Yo he visto los dos, y usted miente. El convenio de 1968, que es muy favorable y muy beneficioso para los vecinos de Leganés, tiene un carácter indefinido. Y el convenio que firmó con el señor Pérez Raez nada dice de que se deje o que se empiece ahora a pagar el agua de riego. Para nada, no dice absolutamente nada. Y si no, publique usted, que es una de las medidas que hemos propuesto, todo eso en la web y que el ciudadano lo vea y se haga su propia composición de lugar. Porque es que usted luego es muy dado a manejar las cifras y los datos como a usted le parece. La deuda empieza siendo 250 millones de euros, luego es 60, luego es 30, ahora el Ministerio de Hacienda me dice que duplico, pero es que el que se equivoca es el Ministerio de Hacienda. No sé, aquí está claro que aquí todo el mundo se equivoca, menos usted. Bien, pues volvemos a otro momento, a otro hito histórico de la legislatura, y es en el año 2012, septiembre, octubre, con la aprobación de las ordenanzas fiscales. Nosotros le propusimos una cosa que en ese momento usted decía que era imposible y que no se podía hacer, y era que se aprobaran las ordenanzas fiscales una a una. Y nos comprometimos, ya que hay testigos, ya están las hemerotecas, que íbamos a permitir la aprobación de todas, absolutamente todas las ordenanzas fiscales, menos la relacionada con las tasas y precios públicos de las escuelas infantiles. Y usted no quiso. Y quiso que fuera todo un plato completo, con sus moscas o con lo que usted quisiera meter, para forzar a este grupo que le estaba ofreciendo la posibilidad de aprobar y sacar adelante esas medidas y dijera que no. Eso que usted decía que no se podía hacer, aunque todos los técnicos, desde el secretario de Intervención, decían perfectamente que se podía, a los pocos meses, con otro nuevo concejal de Hacienda, se hizo y se ha estado haciendo durante toda la legislatura desde entonces en más de una ocasión. ¿Quién es el que se niega a dialogar? ¿Quién es el que trata de imponer? ¿Quién es el que hace las cosas a la fuerza? ¿Qué decían los presupuestos municipales de 2012? Decían, por lo menos en lo que supuso el apoyo de Unión por Leganés, que se iba a hacer una auditoría. ¿Dónde está la auditoría? Que se iban a hacer escuelas infantiles. ¿Dónde están? Que se iban a hacer pantallas acústicas para Valdepelayo o el barrio de Derechos Humanos. ¿Dónde están? Que se iban a subvencionar los ascensores y pagar los retrasos o las que había pendiente con los vecinos. ¿Dónde están esos pagos? ¿Dónde están esas subvenciones? Que se iba a hacer una residencia de mayores, no un centro de tutelaje de mayores, sino una residencia de mayores, como tal. ¿Dónde está esa residencia de mayores? ¿Ustedes creen que nosotros podemos confiar en ustedes en unos siguientes presupuestos o en una siguiente acción de gobierno cuando no cumplen absolutamente nada? Cuando no solo no cumplen lo que habían acordado con los grupos políticos, sino que meten en la agenda política cuestiones que nada tenían que estar o que nada tenían que ver con ese supuesto gobierno que ustedes querían llevar, como, insisto, lo del canal de Isabel II o como lo del Colegio Concertado de Arroyo Culebro. Esa es la realidad de su gestión. Ustedes podrán justificarse en que se han enfadado con el partido de Unión por Leganés, con el Partido Socialista y Izquierda Unida, y que somos muy malos la oposición. Vale. ¿También son malas las asociaciones de vecinos con las que están enfrentadas? ¿También son malas los feriantes? ¿También son malas las peñas? ¿También son malos los clubes deportivos? ¿Los policías? ¿Los sindicatos? ¿Los funcionarios? Con todos esos colectivos ustedes se han enfrentado, se han peleado, han sacado bandos poniéndoles, pues, como nos hacen a nosotros, manipulando, intoxicando, engañando, utilizando todo el poder que tienen a todos los niveles para intentar dar una imagen que no existe. Ustedes no pisan la calle y por eso no se dan cuenta de que los ciudadanos ya le han dado la espalda. Si usted y su gobierno ya están en tiempo de descuento, les quedará un año, pero no van a hacer nada, o nada útil para los vecinos, o nada que los vecinos vayan a valorar. ¿Se ha sido ya un minuto? Sí, voy concluyendo. Por lo tanto, señor Gómez Ruiz, señores del Gobierno, si ustedes de verdad hubieran querido respetar el mandato de las urnas, no hubieran aprobado las cosas por Junta de Gobierno y a escondidas. No hubieran forzado las normas para desplazar a este Pleno una vez tras otras. No hubieran ninguneado los acuerdos que han tenido con estos grupos parlamentarios, estos grupos políticos en los presupuestos. Hubieran tenido la mínima cintura para que si no pueden sacar 10 cosas de 10, podían sacar 8 de 10.
pero no han querido sacar 8 de 10, han querido sacar 0 de 10 y echar la culpa a la oposición. Eso no es gobernar y eso no es el mandato responsable que le dieron a ustedes. Como partido más votado tenían esa responsabilidad y no han sabido llevarla a cabo. Han preferido las peleas, la persecución personal, sus obsesiones, sus juicios, sus querellas que nunca se presentan, su batalla en los medios de comunicación y no querer hacerla donde se tiene que hacer, en el Pleno, dialogando, debatiendo y, sobre todo, cumpliendo la palabra. Algo que lamento decir que usted, señor Gómez Ruiz, no tiene palabra política, ninguna, y se lo he demostrado a lo largo de toda la legislatura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Gracias, señor presidente. Bueno, uno tiene claro que dijéramos lo que tuviéramos que aportar a este pleno. El señor Alamo tenía el discurso hecho y ya caracterizaba este pleno en su mente y, por lo tanto, no voy a entrar a rebatir lo que ha planteado el Grupo Popular. Mire, señor alcalde, hay cosas que estamos obligados a llevar a cabo y, evidentemente, coincido con usted que en la actuación política hay errores y hay aciertos. Pero resulta extraño que a estas alturas su gobierno no se haya caracterizado ni tenga una bandera que defender o la que aferrarse como gran éxito político. Usted trata de decir que las cifras que ha traído Izquierda Unida a este pleno no son reales. Sí que lo son. Por desgracia sí que lo son. Y ojalá yo pudiera tener otra que decir, me han pillado, he cometido un error, he modificado una cifra. Usted, cuando habla del padrón, supongo que no querrá decir que los recién nacidos ya están en edad laboral, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de los jóvenes que se marchan, que forman parte de la población activa. Segundo, en el anterior gobierno progresista puso en marcha distintos polígonos industriales. Usted bien sabe, la primera fase del Legatec, el Plan Parcial 10, la Ronda Norte, Plaza Nueva, espacios para la generación de empleo. Usted nos reprocha que no apoyemos las inversiones, las suyas no, que usted ha traído aquí más edificios para policía, comprar más grúas municipales. Sí, forma parte de sus presupuestos. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Tiene a su izquierda, física, políticamente yo creo que más a la derecha que ninguno, al concejal de Hacienda, pero evidentemente nuestras propuestas apostaban por lo que decíamos, más mantequilla, más política social, y no llegamos a un acuerdo, ningún grupo, y lo que le planteamos fue que hiciéramos un referéndum, ¿lo recuerda? Porque aquí hubo otra feria ese día en el pleno, hubo otro circo, lamentablemente, acabamos mal. Y claro que tenemos diferencias en cuanto a las inversiones, porque evidentemente creemos que la sociedad está demandando otro tipo de políticas por parte de este ayuntamiento. Sobre la limpieza del lago, no nos parece nada mal que se lleve a cabo. Era necesario y lo es. Lo que nos parece fatal es que incluyan esos 130 millones de pesetas en partidas de empleo para tratar de cuadrar estadísticamente, decir, no, llévelo a medio ambiente, llévelo a la Junta de Distrito de la Fortuna, que es donde parece más lógico cuadrar los presupuestos. Lo que pasa es que si quitan esa cantidad de las partidas de empleo no estaría ni en el 7º lugar del ranking, iría casi a la promoción por el descenso. Mira, hay una cosa que me ha sentado francamente mal, se lo digo sinceramente. Lo que ha hecho Coca-Cola con los trabajadores, después que ha obtenido ayudas y subvenciones públicas, no es que sea de juzgado de guardia, es que lo ha reconocido la justicia. Es que debería ser delito que una empresa que obtiene beneficios despida a trabajadores y trabajadoras. Y ahí lo que he echado en falta ha sido que el alcalde de Leganés haya estado defendiendo lo que era justo, el derecho de esa gente a poder seguir trabajando, el poder seguir llevando un sueldo a final de mes a sus familias. Y ahí teníamos que haber estado todos, y nos hemos visto solos, apoyando esa justa reivindicación. Porque una cosa que se les olvida a ustedes es que hace años, si es verdad, el Partido Popular arrasó en las elecciones. La gente quería cambiar, otra forma de hacer política. Bueno, es justo que la gente tenga derecho a opinar, pero lo que no es justo es que ustedes los hayan engañado al pueblo español como lo han hecho, empezando por Rajoy, porque lo primero que dijo, cuando gobierne, bajará el paro. 1 millón de desempleados más, una reforma laboral
que para lo único que ha servido es para que los trabajadores tengan menos derechos y menos protección social. Ustedes dijeron que no iban a tocar las pensiones. ¿Y sabe lo que ha supuesto todo eso? La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que no iban a tocar la sanidad ni la educación. Y ya ve cómo está la sanidad pública, la educación con menos becas, más recortes, que no iban a tocar los impuestos. La subida del IVA al 21%. Usted tiene una foto con Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en el legaleo, no más IVA. A lo mejor esa imagen le perseguirá políticamente, porque subieron el IVA hasta el 21%. Y no descartan ampliar y subir el IVA tal y como dice el Banco Central Europeo y la Troika. La subida de la luz. Dijeron que no iban a fomentar, que iban a fomentar los derechos sociales. Ahí están los recortes en dependencia, la prohibición y el veto a que la mujer pueda decidir libremente con su cuerpo. Ahí está la ley sobre el aborto y la barbaridad que van a llevar el viernes al Consejo de Ministros. Hablaron de que iban a ser transparentes. Ahí está las financiaciones ilegales de su partido, con los famosos temas de la Gürtel, sobresueldos y demás. Todo eso que prometieron que iban a hacer, han hecho justamente lo contrario. Y sin embargo, hay cosas del discurso de esta mañana que yo quiero resaltar. Usted dice que ustedes heredaron la cubierta. No, no, perdone. En 1995, una moción de don Pablo Abeja Juárez, portavoz del Partido Popular, trajo al Pleno del Ayuntamiento la creación de la cubierta. Izquierda Unida votó en contra, el Partido Socialista se abstuvo. La cubierta es suya. Y si quiere reclamaciones, vaya y pregunte a los suyos que fueron los que trajeron el problema a este pueblo. Porque una cosa es un equipamiento y otra cosa es lo que metieron dentro de la cubierta. Por lo tanto, eso no se lo podemos aceptar. Como tampoco le podemos aceptar la sugerencia de, hombre, si ustedes ven que una empresa no tiene licencia, pues por el bien de todos no lo vayan diciendo. Mejor no pensar lo que ha pasado con el castillo hinchable de Parque Sur. En su discurso también matutino hemos hablado de ferias, de outlet, de la tapa, feria del empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo han creado? Señor Gómez Ruiz, díganoslo. Díganos, 10, 15, 20, 30. Díganoslo para qué ha servido. Usted hablaba también esta mañana de la limpieza viaria. Y claro, lo que no dice a los vecinos es la letra pequeña también de sus presupuestos. Y es que en el plan económico y financiero que trajo, habla de reducir gastos. ¿Cómo? No cubrir las vacantes que se produzcan en esta plantilla. Reducción de los consumos. Reducción de los días de recogida de basura y de limpieza viaria. Y también hablaban de que iban a reforzar el área de multas. Para eso necesitaban más grúas. Para eso necesitan más centros de policía local. ¿Quieren que le aprobemos eso? Izquierda Unida no. Nosotros tenemos otras prioridades. Porque además, en el plan económico financiero, ustedes hablaban de subidas tributarias, de la supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. Y vamos a hablar de ellas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ustedes decían que el objetivo es llegar a incrementar un 6% los ingresos, que había que ir a una revisión de todo el municipio con el fin de detectar focos de defraudación y mejorar los padrones, que había que subir la contribución hasta el 2017 año tras año, que había que estudiar la implantación de tasas por prestación de distintos servicios, entre ellos la de incendios, que ustedes en sus documentos, si no lo tiene a su izquierda, le he dicho anteriormente al señor de Diego, hablaban de que la gente que está en paro, discapacitados, que se presenta examen, eso de la reducción que le pusimos en su día, y estábamos muchos de acuerdo, de que la gente con problemas, parado de larga duración, no tuvieran que pagar o pagaron un 50% menos, esas exenciones para presentarse a exámenes o para exigirnos o requerirnos de la Administración distintas tasas y documentos administrativos, ustedes se lo quieren cargar. Y eso está y forma parte de los debates, sí, sí. Yo con mucho gusto, ya veo que de memoria anda justo, debe ser la edad, se lo trasladaré, pero forma parte de los distintos documentos que ustedes han traído y que nosotros hemos votado en contra. Y estaba en el documento de inversiones, porque claro, nos leemos la letra pequeña, evidentemente. Mire, ustedes hablan de eliminar el 50% de subvención a aquellas empresas que creen empleo en la ciudad de Leganés.
pero del ICO, en la tasa de apertura de establecimientos, y eso forma parte de las medidas que usted no ha dicho, pero también han pretendido llevar a cabo y que los malos malísimos de la oposición hemos evitado. Evidentemente, claro que sí. Porque, mire, usted tiene un proyecto de ciudad, nosotros también. Ahí hay un bagaje histórico que podrán evaluar los ciudadanos, ya lo hicieron hace 4 años. Hoy día, las demandas de la gente, se lo he dicho en mi intervención y mañana lo recalcaré. Abramos los comedores, atendamos a los niños, no es demagogia. Yo no quiero entrar en lo que vemos todos y todas día a día. Todos vamos a los coles porque llevamos a nuestros hijos aquí a Leganés y hablamos con los padres, con las madres y vemos la situación que hay. Pongamos de verdad todo el empeño en resolver, no en resolver, porque ojalá y pudiéramos, pero en poner los mecanismos que puedan facilitar a la gente llegar a fin de mes, que cuando llegue el invierno, más que estar preparados con su plan de inclemencia y que haya sal y que la nieve y que tal, que la gente pueda poner la calefacción y no pasar frío y asegurar los elementos básicos que nos demandan nuestros vecinos y vecinas. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Calle. Vamos a hacer un receso de 5 minutos.